Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas, todos los guardaparques y público general, personal de sistemas nacionales de áreas protegidas que nos acompañan hoy. Estamos muy entusiasmados de compartir con ustedes el lanzamiento de este ciclo de encuentros de guardaparques, de la red Parques, en el marco de la celebración de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que oficialmente será el 17 de octubre, pero estamos celebrando toda la semana con una cantidad enorme de eventos virtuales. Entonces, esta celebración pues es un momento de recordar y reconocer a todas y todos aquellos que trabajan todos los días para preservar, manejar y cuidar estos espacios de bienestar que son las áreas protegidas, que ustedes conocen muy bien. Y bueno, ante tiempos con los que vivimos al momento de tantos retos, es muy importante recordar que las áreas protegidas al momento son el mejor instrumento de conservación basado en territorio y que su rol es prioritario para, como proveedoras de servicios indispensables para el bienestar de la humanidad, ¿no? Más ahora en estos tiempos críticos que estamos viviendo. Favor de apagar el micrófono por ahí, Veracruz. Creo que lo puedo silenciar yo. Ok. Bueno, qué mejor manera de festejar y reconocer que invitando a colegas guardaparques de los diferentes sistemas de áreas protegidas que conforman a la red Parques. La red Parques, como algunos ya saben, es una red de cooperación técnica regional con más de 35 años de experiencia, que es muchísimo, que busca aumentar progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión en el manejo de las áreas protegidas, con base en el intercambio de experiencias y conocimientos que se tienen entre los 19 miembros al momento, ¿no? Que son sistemas de áreas protegidas de Latinoamérica y del Caribe. Es importante recordar, y esto un poco es enmarcado al público general que nos escucha, que a veces solemos pensar que las áreas protegidas son espacios prístinos donde no hay conflictos y donde todo es perfecto y el paisaje es hermoso. Sí, es hermoso. Sin embargo, la gente que opera en territorio todos los días sabe que no es así, que hay una infinidad de retos en el día a día de diferentes índoles y queremos que a través de este seminario, pues los panelistas, que son nuestros guardaparques, puedan contarnos desde sus ojos en territorio cómo enfrentan estos retos día con día. En esta ocasión está enfocado a atención a desastres naturales y de esta forma podemos también aprender unos de otros entre sistemas de áreas protegidas, cómo le estamos haciendo, porque somos una región enorme, ¿no? O sea, Latinoamérica y el Caribe sabemos que es una cantidad tan diversa de ecosistemas, sin embargo, compartimos muchos retos comunes y también tenemos contextos históricos y culturales similares. Esto hace que tengamos un potencial enorme para poder compartir estas experiencias y lecciones aprendidas, lo bueno y lo no tan bueno. Solo un dato para poner en perspectiva. Imaginen que juntos toda la región abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados en áreas protegidas, lo que equivale en territorio a la superficie de México, Colombia, Perú, Chile y Argentina juntos, ¿no? Solo por poner perspectiva del impacto que podemos hacer cuando trabajamos en conjunto en favor de la biodiversidad. Sin más, en nombre del comisionado Aviña, que es el actual coordinador regional de la Red Parques y comisionado nacional de las áreas naturales protegidas de México, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro. Les voy a platicar de forma muy rápida cómo es el formato de este seminario para que todos lo tengamos muy claro. El evento tiene una duración de 1 hora y media. Está integrado por una sesión de 5 preguntas a los panelistas que tenemos. Bueno, primero, por supuesto, los vamos a presentar. Después vendrá unos 55 minutos de preguntas a los panelistas y posteriormente habrá unos 20 minutos para preguntas del público en general, que será moderada por mi colega Christopher González, que es director del área protegida de arrecifes de Veracruz, aquí en México. Los invitamos al público a que por favor sus preguntas que quieran hacer en esta segunda sección las hagan por el chat de Facebook de Red Parques. También que nos cuenten si nos acompañan de algún área protegida. Por favor, compártenos por ahí de cuál es y de qué país. No olvidemos de qué país, porque a veces pues son tantas que no sabemos, ¿no? Nada más informar que esta sesión será grabada para poder ser colgada posteriormente en nuestra página web de Red Parques, que es redparques.com. Y
por tiempos y por el formato de este evento, les pedimos que por favor únicamente tendrán acceso a micrófono panelistas y moderadores. También, perdón, una corrección, les invitamos a que sus preguntas las hagan en el chat de Zoom. En Facebook nos ponen, por favor, de dónde nos acompañan, pero las preguntas es en el Zoom, en el link de registro, que ahí es donde se estarán monitoreando. Pues bueno, pues ahora sí arrancamos. Les voy a presentar a nuestros excelentes panelistas. Me gustaría que pusieran sus cámaras, por favor, los panelistas, para que podamos verlos, y los voy a presentar. Tenemos 5 panelistas el día de hoy. Tenemos a... ¿Ahí me escucha bien? Sí. Susi Sandra Mantilla Huarac, de Perú. Ella nació en Cusco, cursó estudios técnicos y se graduó como guía oficial de turismo. Desde el año 2014 inició su gran aventura como guardaparque en el Santuario Histórico de Machu Picchu. Lleva más de 6 años trabajando en el área protegida. Siente un alto grado de responsabilidad y compromiso hacia la labor que desempeña con mucho orgullo. Desde la primera vez que realizó su primer voluntariado en Machu Picchu, supo que este era el camino que deseaba recorrer, así como ser parte de un gran equipo que recorre día a día la lucha por conservar estos espacios de vida. Bienvenida, Susi. Si puedes nada más hacer así, para el público. Gracias. Nuestro segundo panelista es Daniel Tunoy, de México. Daniel es originario de la comunidad maya de Xoyolá, en el estado de Quintana Roo. Su lengua materna es la maya. Él es un conocedor de su cultura y su entorno y siempre ha demostrado un profundo respeto y admiración por la naturaleza. Ingresó a trabajar en el equipo de guardaparques del complejo Siancán en 2007. Previamente ya desempeñaba labores de operación y atención a turistas en el centro de visitantes de la misma reserva. Se ha capacitado en diversos temas como monitoreo de fauna, con especialidad en aves y mamíferos, así como en acciones de prevención y atención a incendios forestales, participando en cursos que imparte la Comisión Nacional Forestal de México. Actualmente es el jefe de brigadas comunitarias en combates a incendios forestales y ha recibido capacitación en el uso de la herramienta SMART y de sistemas de información geográfica para el registro de acciones de monitoreo, supervisión y vigilancia marina y terrestre. Bienvenido, Daniel, si puedes saludar al público. Ahí no te veo, pero entiendo que andas por ahí. Bienvenido. Nuestra tercer participante es Mariana Pires, de Uruguay. Mariana es actualmente guardaparque del área protegida Manejo de Hábitat y o Especies Laguna Garzón. Ella se formó en el Polo Tecnológico Los Arrayanes, se recibió en 2013 como guardaparque y en 2015 como técnica en conservación y gestión de áreas naturales. Actualmente forma parte de la comisión directiva de la Asociación Uruguaya de Guardaparques con el cargo de presidenta. Bienvenida, Mariana. Nuestro cuarto panelista es Juan Carlos Clavijo, de Colombia. Juan Carlos es zootecnista, especialista en educación, cultura, política y tiene maestría en territorio, conflicto y cultura. Cuenta con 23 años de experiencia con entidades públicas, privadas, gestión institucional, planeación del manejo ambiental en áreas protegidas, coordinación de proyectos de desarrollo sostenible y desarrollo alternativo, asesoría en fortalecimiento de organizaciones sociales y formulación de proyectos. Trabaja hace 17 años en Parques Nacionales Naturales de Colombia y tras pasar por grandes roles en la entidad de diversas índoles, en los últimos años se ha desempeñado como jefe del Parque Nacional Natural Chingaza. Y felicidades también porque recientemente fueron nombrados como lista verde. Bienvenido, Juan Carlos. Por último, y no menos importante, nos acompaña Mario Hernán Maturana Arévalo de Chile. Mario es guardaparque y coadministrador del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, disculpen, que también es sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Sandwater, presidente. También es presidente del Consejo Nacional de Guardaparques de Chile. Mario es biólogo marino de formación, pero realmente su verdadera profesión es ser guardaparque. Lleva más de 20 años como guardaparque en áreas naturales privadas y desde 2009 se sumó a la Corporación Nacional Forestal, el CONAF, que administra las áreas protegidas de Chile. Desde que estudiaba se interesó por la gestión de áreas protegidas y cómo mejorar la vinculación de la ciencia al territorio y la relación con las comunidades, que como bien dice Mario, son los aliados estratégicos para la conservación.
Pues muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos panelistas. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Tan diversos perfiles. Nos encanta esta diversidad y la diversidad de territorios que vamos a platicar. Me gustaría, el seminario, como les digo, son 5 preguntas en este primer bloque. Y la primera es, nos gustaría que nos platiquen en alrededor 1 minuto, no tiene que ser exacto, pero sí procurando no extendernos demasiado por los tiempos, el contexto de sus áreas protegidas, lo más importante de sus áreas protegidas. Partiendo de que tenemos un público diverso, desde guardaparques, directivos y público en general, quizá nos pueden platicar, por ejemplo, la ubicación de su área protegida, el ecosistema o ecosistema que protegen, la categoría que tiene su área protegida, idealmente considerando los criterios de UICN para hacerlo en referencia internacional, en términos de restricción, etcétera. Y quizá qué tan visitada es su área protegida. Si es un área que tiene mucha visitación, si es un área que no tiene tanta visitación, alguna particularidad, y si tiene, por ejemplo, comunidades que la habitan. Entonces, en esta primera introducción le voy a dar la palabra a Susi para que nos platique brevemente de su área protegida. Buenas tardes con todos. Como ya nos dieron la presentación, soy Susi Sandra Mantilla Guara, guardaparque del Santuario Histórico de Machu Picchu, CERNAM. Y bueno, ante todo agradecer, ¿no?, por la invitación para poder participar en este conversatorio y compartir nuestras experiencias acerca del trabajo que realizamos día a día en nuestras áreas naturales protegidas. Bueno, y les voy a compartir un poco acerca de las áreas naturales protegidas aquí en Perú, ¿no? CERNAM es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, el 14 de mayo del 2018, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas, y nuestra misión es asegurar la conservación de las áreas naturales protegidas, su diversidad biológica y mantenimiento de sus servicios ambientales, ¿no? En un marco de gestión participativa, unitaria, articulada, ¿no?, para el desarrollo sostenible del país. Nuestras áreas naturales protegidas son espacios continentales y o marinos, ¿no?, del territorio nacional, reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, ¿no? Debido a su importancia para la conservación de la biodiversidad biológica. En el Perú tenemos 77 áreas naturales protegidas de 10 diferentes categorías, ¿no?, como son parques nacionales, santuarios nacionales, reservas paisajísticas, santuarios históricos, como este caso es el Santuario Histórico de Machu Picchu. Y el Santuario Histórico de Machu Picchu son aquellas áreas que protegen con carácter de intangibles, espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de especial significación nacional, por contener muestras de patrimonio arqueológico o por ser lugares también donde se han desarrollado hechos sobresalientes para nuestro país, ¿no? El Santuario Histórico Machu Picchu es declarado como patrimonio mixto por la UNESCO, es por la combinación de nuestro patrimonio cultural y natural, ¿no? El Santuario Histórico de Machu Picchu fue creado el 8 de enero de 1981 con Decreto Supremo número 00181 y declarado como Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO el 9 de diciembre de 1983, ¿no? Por ser un lugar que tiene un valor excepcional por combinar el patrimonio natural y cultural, ¿no? Cuenta con 37.302 hectáreas, está ubicada en la región de Cusco, departamento de Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, ¿no? Nosotros tenemos 2 objetos de conservación, ¿no? El cultural y el natural. Dentro de nuestros objetos de conservación, en lo cultural, protegemos la Llacta Inca o Ciudadela de Machu Picchu,
los monumentos arqueológicos que están dispersos en toda el área, toda la red de Camino Inca, y en lo natural protegemos nuestros ecosistemas y especies. Dentro de nuestros ecosistemas tenemos el piso de valle, bosques húmedos, bosque seco, pajonales y nevados, que van desde los 1.700 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y en especies de flora y fauna protegemos la especie en flora las más representativas, que son las orquídeas, que tenemos ya más de 423 especies de orquídeas registradas. Y en fauna protegemos al oso de anteojos, al pato de los torrentes, de gallito de las rocas, la nutria, nuestras especies bandera, ¿no? El Santuario Histórico de Machu Picchu tiene 8 puestos de vigilancia y control. Dentro del santuario venimos laborando 39 guardaparques a lo largo de todo el área. En la sede de Cusco contamos también con el apoyo y trabajo de 22 especialistas y todos nosotros liderados por el doctor Ernesto Escalante Valencia, el jefe del área natural protegida. El Santuario Histórico Machu Picchu tiene una afluencia o una concurrida visita, como bien saben, del turismo, ¿no? Que recorren por sus diferentes rutas, ¿no? Tenemos 5 rutas de Camino Inca que están dispersas en toda el área natural protegida. Todas se dirigen hacia un destino que es la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? O la Llacta Inca, ¿no? En resumen, les puedo dar esa información acerca del santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Susi, por el contexto. Les recuerdo que lo que no nos dé tiempo de ver aquí, que nos gustaría, yo puedo compartir el material a los participantes posteriormente. Pasamos con Daniel. Si nos puedes platicar lo más breve posible sobre el contexto general de tu área protegida, por favor. Sí, sabemos que México es un país megadiverso y se caracteriza por sus zonas de montañosas y selvas. Y aquí en el mapa vemos geográficamente la distribución de los 182 áreas naturales protegidas. Uno de esos es el complejo Siancán. Se encuentra en el sureste de México. Tenemos 44 reservas de la biosfera, 67 parques nacionales, 40 áreas naturales, áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales, 5 monumentos naturales. El complejo Siancán está conformado por 3 decretos, que es la Reserva de la Biosfera Siancán, Arrecifes de Siancán, los 2 con categoría de biosfera, y Área de Protección de Flora y Fauna Guaymil. Y abarca una superficie de 652.192 hectáreas con 97 hectáreas. En el complejo Siancán tiene 9 ecosistemas de selva espinosa, selva perennifolia, selva subcaducifolia, vegetaciones de dunas costeras, vegetaciones hidrófila y manglar. Además cuenta con 3 hábitats acuáticos y 120 kilómetros de sistema arrecifal mesoamericano. Sería. ¿Eso sería Daniel o estás? Sería Perfecto. Muchas gracias por el contexto y por mantenerlo breve. Sé que es un reto. Te lo agradezco y bueno, lo afortunado de tener las imágenes que nos ayudan con el contexto.
ya tendremos momento para hablar más detalles. Ahora le paso la palabra a Mariana, por favor, de Uruguay. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Adelante. Bien. Bueno, yo trabajo en lo que se llama Laguna Garzón, es un área protegida que se encuentra entre el departamento de Maldonado y Rocha, es el límite departamental, el espejo de agua. Como ya decía Mónica, es la categoría de manejo, es área de manejo de hábitat y o de especies, porque dentro del área se encuentran la vegetación samófila, que es la vegetación característica asociada a la arena, que es el bosque y el matorral. Son dos formaciones que se encuentran en mejor estado de conservación y los parches de mayor tamaño del país en esa área. Además es una laguna que se conecta con el mar, entonces esa interacción hace que sea un ecosistema muy diverso y súper importante para la conservación, ya que tenemos asociada también un montón de especies de aves que se vinculan, sobre todo especies migratorias, que Parece que perdimos a Mariana. Ahí está de vuelta. ¿Mariana? Mariana, tienes el micrófono apagado. Hola, perdón, se me había desconectado. Bueno, decía que el área son 36.000 hectáreas, somos 4 guardaparques actualmente trabajando, y un director. Son 9.000 hectáreas terrestres, donde se encuentra dentro de esas 9.000 el espejo de agua, que son 1.750, y tiene todo el frente marítimo, que se conecta con la Laguna Rocha, que es otra área protegida que está a unos 30 kilómetros. Laguna Garzón, como ya decía, tiene esas formaciones vegetales únicas, esa conexión con el mar que le da una característica súper importante y de alto valor de conservación, y a su vez tiene unas problemáticas asociadas, que existe toda una urbanización que se está proyectando para toda una zona que cerca, o sea, pegado a la laguna, que el desafío mayor es compatibilizar esa urbanización con la conservación. Otra de las características que hizo que esta área se convirtiera en área protegida es la construcción de un puente que conecta los dos departamentos, como hoy decía, ya que el espejo de agua es la divisoria del departamento de Maldonado y Rocha. Eso complejiza mucho lo que tiene que ver con la administración y la gestión del área, porque además acá es importante resaltar que las áreas protegidas están inmersas en territorios privados. Lo que se busca es lograr articular la conservación con la propiedad y potenciar y poner en valor el bien común. Entonces eso son algunos de los desafíos que existen en las áreas protegidas de Uruguay, y Laguna Garzón no queda por fuera, digamos. Creo que por ahí estaría. Muchísimas gracias, Mariana, por el contexto. Pasaríamos con Juan Carlos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Colombia cuenta con una institucionalidad que está directamente relacionada con el manejo ambiental y toda la coordinación de áreas protegidas. En jerarquía mayor contamos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero desde la institucionalidad también se derivan dos entidades importantes. Una, las corporaciones autónomas regionales, y dos, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Yo pertenezco a Parques Nacionales Naturales de Colombia y nosotros estamos encargados de coordinar una instancia, una figura que se llama el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Colombia cuenta con más o menos 1.342 áreas protegidas, unas del orden nacional, otras del orden regional y otras del orden local. Tenemos 6 figuras de área protegida públicas y una sola figura de área protegida
que es de índole privado, que son las reservas naturales de la sociedad civil. Dentro de las figuras públicas hay unas categorías que son las del sistema de parques nacionales naturales. Parques nacionales naturales en este momento está encargado, entre otras de sus funciones, de administrar 62 áreas protegidas. De las 62 áreas protegidas a lo largo del país, contamos con 59 parques nacionales naturales y recientemente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos ha delegado la función de administrar 3 distritos nacionales de manejo integrado que están recientemente declarados y que nosotros hicimos parte de todo el proceso de declaratoria de estas nuevas áreas protegidas. El Parque Nacional Natural Chingaza hace parte del sistema de parques nacionales naturales. Es un parque que fue declarado en 1977. Es un parque que tiene jurisdicción en 2 departamentos, el departamento de Cundinamarca y el departamento del Meta, y en 11 municipios. Contamos con 76.600 hectáreas. Tenemos un rango altitudinal amplio que nos da una importancia pues, ambiental, digamos que relevante en los ecosistemas del país. Tenemos un rango altitudinal entre 800 metros y vamos hasta los 4.020 en 4 ecosistemas de alta montaña: bosque andino, bosque altoandino, subpáramo y páramo. 3 importantes objetivos de conservación: un tema de conectividad ecológica, un segundo tema asociado a conservación de ecosistemas con énfasis en asuntos de agua, de conservación hídrica, y tenemos un tercer objetivo asociado a temas culturales, que tiene que ver con la conservación de los valores culturales del territorio Chingaza. El Parque Chingaza es un parque con vocación ecoturística. En el año recibimos alrededor de 28.000 visitantes al área protegida. Recibimos un poco más de 3.500 estudiantes de colegios y universidades públicas, privadas, del orden nacional y del orden internacional, en distintos convenios y programas especiales que tenemos. Y bueno, es un parque que cuenta desde el punto de vista hídrico con más de 6 grandes cuencas y tiene una importancia en biodiversidad, en conservación relevante en el orden nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y qué bien que están dando este contexto tan amplio de sus países de manera breve. Muchas gracias. Y los objetos de conservación, que son súper importantes, ¿no? Quizá lo más para este primer diálogo. Por último, le pasamos la palabra a Mario. Sí. Saludo primero que todo y a todas a quienes nos escuchan, especialmente a las y los guardaparques de Latinoamérica. No puedo dejar de saludar a mis compañeros de Chile y a los que integran la Federación Latinoamericana de Guardaparques, que también está pronto a cumplir un año. Les puedo contar que soy guardaparque de la Corporación Nacional Forestal, que es el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile, que es el encargado de administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que se llama SNASPE, y que contempla las categorías de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Cerca de un 21% del territorio continental del país, además de áreas protegidas en los territorios insulares del archipiélago de Juan Fernández y en Oceanía con Rapa Nui. En el caso del área donde yo trabajo, es un sitio Ramsar, también tiene la categoría de monumento nacional, de acuerdo a la ley de Chile. Esa ley es una ley que protege a monumentos naturales, castillos, monumentos históricos, y también tiene una categoría para la naturaleza y se llama Santuario de la Naturaleza. Y se creó en la década del 80, 1981. Pero precisamente por la importancia que tiene este sitio, por la gran cantidad de avifauna que acoge, y gracias a los esfuerzos de varias personalidades, entre ellos el doctor Roberto Schlatter, en 1981 también fue declarado como sitio Ramsar, el primer sitio Ramsar del país, y que entre este año y julio del próximo año celebramos los 40 años. Y de hecho también es uno de los más australes del mundo. Lo que caracteriza este sitio Ramsar, como ustedes pueden ver ahí, es una gran riqueza de avifauna, principalmente por la alta población que presenta de cisnes de cuello negro, Cygnus melancorifus, y de otras aves como taguas y garzas, y en algunos censos en los últimos meses hemos detectado por sobre 35.000 aves
en una extensión de cerca de 4.800 hectáreas. Este humedal tiene un origen muy, muy importante porque en la década del 60, en mayo de 1960, si ustedes revisan después, ocurrió el terremoto que ha sido registrado con mayor intensidad en la historia de la humanidad, el terremoto de Valdivia, como se conoce, que provocó que el río, que ahí se ve en el mapa, descendiera aproximadamente 2 metros los terrenos aledaños, y se produjo entonces una sucesión ecológica, dado también por la entrada del agua de mar. En realidad el río es un estuario, y eso, mediante ese proceso de sucesión ecológica, fue transformándose en hábitat para distintas plantas acuáticas y posteriormente para refugios de aves o mamíferos tan importantes como el castor, que es el roedor grande del país, o el huillín, que es un tipo de nutria también nativa del país, una de las dos que existen. Por lo tanto, en este sitio Ramsar, Carlos Banter, se protege una gran colonia de avifauna, tanto visitante como que residente, mamíferos emblemáticos con problemas de conservación como el huillín, un nutria de río, y por supuesto una columna de agua que sostiene vida, y también protege un patrimonio cultural. Este río era navegable desde antes de la llegada de los hispanos a colonizar el continente americano y por tanto Chile, y ya ese río era utilizado por las poblaciones prehispánicas. De hecho, en la parte norte del santuario, del sitio Ramsar, existe un castillo, el castillo San Luis de Alba, que era el que permitía la comunicación de la ruta donde llevaban el dinero, el oro hacia España. Imagínense austral del mundo. Estamos cerca de la latitud 40. Es un área donde no se puede cazar ni pescar, existe esa restricción, protección absoluta de las especies y fauna, y los visitantes que tenemos registrados por lo menos durante el verano, que hay unas ferias locales, son de cerca de 3.000 o 4.000 personas en los meses estivales. Acá en el sur de Chile llueve mucho en invierno, hay muchas tormentas, hay mucha lluvia, hace mucho frío, por lo tanto la mayor visitación es en el verano, austral, enero, febrero, algo de marzo, un poco de diciembre también. Respecto a ¿qué otra consulta? Bueno, sí, hay comunidades aledañas, tenemos 7 comunidades mapuches, que son los pueblos originarios de nuestro país y Argentina, que viven aledaños al santuario, y hemos trabajado con ellos afortunadamente muy de la mano en la protección y en el establecimiento de un plan de manejo reciente, y también vecinos que viven en algunas localidades como Punucapa, que está donde aparece esa iglesia, que son localidades de años, de cientos de años que llevan ahí en el territorio, primero como asentamiento español, luego como chileno. Por lo tanto, para resumir y cerrar esta breve presentación, es que en este sitio Ramsar se protege no solamente el patrimonio natural de la biodiversidad, sino también un patrimonio cultural en conjunto con nuestras comunidades aledañas. Eso. Muchísimas gracias a los 5, gracias por este gran contexto, y ahora sí nos vamos a ir a materia de aterrizar sobre quizá la parte menos linda, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿a qué amenazas naturales se enfrentan y qué ecosistemas y especies corren riesgo por esto? O poblaciones también puede ser. ¿Cómo atienden o se preparan ante estas amenazas? Le voy a pasar la palabra a Juan Carlos, por favor, primero. Muchas gracias. Bueno, en el contexto del Parque Nacional Natural Chingaza hay como 3 temas que son relevantes en materia de amenazas naturales, ¿sí? La primera, pues tiene que ver con las zonas de fragilidad. El territorio asociado al Parque Chingaza es un territorio de altísima fragilidad del suelo, que nos ha motivado en algunos años, en el 2018 inclusive tuvimos una situación muy complicada por deslizamiento que terminó en una tragedia con la muerte de 2 familias, arrastró las viviendas de 2 familias en las zonas aledañas al parque, de manera que el territorio efectivamente tiene unas situaciones en materia de riesgo natural asociadas a fragilidad del suelo. Sin duda, hay otra situación que no es solamente para el contexto del parque ni para el país, sino que es del orden global, que tiene que ver con el cambio climático. Nuestros ecosistemas, efectivamente, por su condición de alta montaña, son ecosistemas frágiles. Los ecosistemas de páramo y subpáramo son ecosistemas pues, que son de difícil recuperación por las particularidades mismas de su altimetría. Son altimetrías de más de 3.000,
3.000 metros, nosotros alcanzamos a ir hasta los 4.020, 4.050 metros, entonces la recuperación de los ecosistemas por posibles afectaciones en estas zonas son complicadas. Sin embargo, recientemente tuvimos una señal muy interesante en materia de cambio climático. Teníamos una especie de una rana, que es la Atelopus lozanoi, se conoce como la rana requín, que hacía 19 años no la veíamos. Y a finales del año pasado logramos volver a encontrarla en las zonas del parque, ¿sí? En este momento estamos avanzando en unos acuerdos de conservación de hábitat en zonas aledañas al parque para favorecer esta especie, pero nos ha dado una señal muy interesante en materia de conservación de ecosistemas y en materia de conservación de hábitat. No podríamos tampoco desconocer que hay otro tipo de amenazas, digamos un poco también antrópicas, que para el parque son relevantes. Una de ellas tiene que ver con la quema de áreas. Históricamente, el Parque Nacional Natural Chingaza, antes de su declaratoria, en la época del 60, del 50, históricamente estuvo ocupado por campesinos tradicionales del territorio que derivaban el sustento de sus familias en el cultivo de papa y en la cría de ganado en alta montaña. Y eso motivó que culturalmente ellos continuaran durante un tiempo importante después de que se hubiese declarado el parque en acciones de quema o para despejar zonas, para áreas de nuevos cultivos o para promover rebrotes de pasturas. Sin embargo, con el trabajo que se ha adelantado en el parque, ya llevamos más de 10 años sin ningún registro de quemas. Y bueno, pues también digamos que el parque cuenta con un muy buen estado de conservación. Acabamos de terminar nuevamente nuestros estudios de índices de adaptabilidad de hábitat y de integridad ecológica y tenemos unos resultados importantes. Entonces, nos alerta un poco las situaciones que se dan alrededor del parque. La transformación de usos del suelo alrededor del parque por situaciones asociadas a expansión urbana, por situaciones de expansión de frontera agrícola y de cultivos agrícolas y pecuarios, pero también por el desarrollo de infraestructura intermodal, ¿sí? En zonas de alta fragilidad, especialmente la infraestructura vial que está proyectada en el orden nacional, pues genera unas alertas que requieren unos planes de manejo muy estrictos para tomar decisiones adecuadas en la construcción de vías, no dentro del parque, porque en las áreas protegidas no está permitido esta actividad, ¿sí? este tipo de actividad, pero sí en las zonas aledañas, que en algunos casos las vías pues contribuyen muchísimo a los modelos de desarrollo que requieren los pobladores que habitan al lado de ellas. De manera que nuestros ecosistemas de bosque andino, de bosque altoandino, subpáramo y páramo, requieren de una atención especial en manejo ambiental por su fragilidad y por este tipo de amenazas. Tenemos unas cuencas asociadas a nuestros ecosistemas que surten más del 80% del agua a la capital del país. Le surte el agua a 10 millones de habitantes y toda sale del Parque Nacional Natural. Y efectivamente, pues una biodiversidad asociada a estos ecosistemas que para nosotros son muy importantes. Nosotros ya tenemos un inventario de más de 1.200 especies de plantas. Tenemos cerca de 49 especies de anfibios, 32 especies de reptiles, un poco más de 530 especies de aves, es decir que el parque tiene un inventario de la cuarta parte de aves de todo el país, la tenemos ya registrada en el Parque Chingaza. Y bueno, estamos próximos a sacar nuestra guía de mamíferos y ya tenemos un poco más de 100 mamíferos confirmados y 164 probables. De manera que para nosotros este tipo de riesgos pues es importante preverlos. ¿Cómo lo hemos venido preparando? Mediante un modelo de gestión integral. Un modelo de gestión integral bajo principios de buena gobernanza, con una gestión coordinada con entes territoriales, con institucionalidad pública, con autoridades ambientales, con la academia. Las universidades han sido muy importantes. Los institutos de investigación que hacen parte de nuestro sistema nacional ambiental, organismos de cooperación, obviamente los organismos de atención de desastre, pero especialmente las organizaciones de la sociedad civil, que son los que habitan en forma permanente en los territorios aledaños al parque. Nosotros tenemos 7 líneas de gestión integral dentro de la efectividad de manejo del parque. La línea que se llama Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático. Tenemos una línea que se llama Gobernanza y Planeación Ambiental Territorial. El ecoturismo como una estrategia de conservación. La restauración ecológica y resolución de conflictos asociados a usos, ocupación y tenencia de la tierra.
una línea de educación y comunicación para la conservación y unos temas también de investigación biológica, sociocultural y monitoreo, y hay un tema misional que se llama prevención, vigilancia y control. Es la manera como nos preparamos para la atención de este tipo de amenazas, tanto naturales como antropológicas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Le pasaré la palabra ahora a Mario, por favor, si nos puede platicar de estas amenazas naturales, también pueden ser antrópicas, y quizá por tiempos nos puedes platicar también sobre el mayor desastre ambiental que han presenciado y cómo han salido adelante, qué aprendieron. Gracias por la pregunta. Me voy a referir tanto a las amenazas naturales como a aquellas que son de origen antrópico y concentrarme en la última. Por la cercanía de esta área protegida, de este humedal protegido como sitio Ramsar, a la ciudad de Valdivia, que es un centro universitario ubicado, ahí se ve, a 800 kilómetros aproximadamente de Santiago de Chile, tenemos amenazas de especies que han llegado siguiendo al ser humano. Por ejemplo, el bisón, neobisón bisón, es un problema que tenemos con él porque afecta a las poblaciones de aves acuáticas. Hemos detectado mediante pruebas de que el bisón nada, llega hacia los nidos, se come los huevos y por lo tanto polluelos, y estando en todo el territorio que rodea a esta área protegida. Y por supuesto afecta también a las comunidades que están aledañas, ya sea atacando a sus aves de corral o gallineros. Y el bisón claramente es una especie muy, muy difícil de erradicar, sino que por el contrario hay que erradicar, y ahí también existe una red de bisón en conjunto con Argentina para poder evitar que siga avanzando hacia el norte de ambos países y por el contrario controlarlo hacia las zonas donde ya está atacando un animal que se escapó de las peleterías, el bisón, para terminar atacando ahora a estos humedales. Y en esta zona se encuentra un excelente hábitat porque encuentra comida, no tiene depredadores, vive en su reino. Otra amenaza fuerte que tenemos son otras especies exóticas invasoras, pero en este caso de plantas del reino vegetal, como es aliso negro, creo que le llaman, que es un árbol que tiene una gran facilidad de erradicarse. Ahí se pueden ver, entre paréntesis, algunos restos del terremoto del 60, eran zonas con haciendas, ¿cierto?, con parcelas, con calles incluso. Entonces, este árbol que crece en las orillas tiene una semilla que es transportada por el agua y con una fácil colonización y muy difícil erradicación. Y por lo tanto, como toda especie exótica, va a ir evitando el crecimiento de una vegetación nativa en aquellas zonas donde existe. Ahí también se puede observar parte de los restos de construcciones en el terremoto del 60. También tenemos amenazas del tipo los incendios forestales. Esta zona está rodeada en un porcentaje importante por plantaciones forestales que en algún momento el desarrollo económico del país potenció, y estas plantaciones exóticas, por supuesto, que están con mayor peligro de incendios forestales, y en un escenario de cambio climático que se junta con esto debido a que en un río con un régimen pluvial tan importante, por supuesto que el descenso de las lluvias trae también una baja en el nivel del agua, quedando expuestos ambientes que no deberían estar expuestos. Una amenaza importante que ustedes ven ahí también, que es antrópica, tiene que ver con cables del alumbrado eléctrico, y recién en la mañana, antes de esta reunión, yo estuve en la zona norte con una comunidad mapuche, conversando precisamente donde me habían entregado unos cines de cuello negro que habían chocado con esos cables. Y eso se potencia especialmente cuando hay neblina o niebla, o cuando hay tormenta, ya que las aves vuelan a una alta velocidad. El cine de cuello negro es un ave grande y por lo tanto se producen heridas terribles, o el animal muere en el acto o cae y queda inutilizado de volar y por tanto con desventajas. Y el mayor desastre que ha sufrido esta área protegida, y aprovecho que están viendo ahí imágenes de cines de cuello negro, fue la instalación de una planta de celulosa y su funcionamiento aguas arriba. En 2004 entró en funcionamiento luego de un largo periodo de intentar que no se instalara una planta de celulosa que provocó la contaminación del río. Esa contaminación del agua hizo que la planta de alimento para estas aves que se llama luchecillo, egeria densa, desapareciera por distintos fenómenos, no entré en detalles, y por lo tanto el alimento de estas aves se acabara. ¿Qué produjo eso? Que muchas de estas aves murieran de inanición por falta de alimento, y una gran mayoría tuvo que emigrar. Y las que quedaron en esta área protegida sufrieron daños neurológicos por la contaminación de minerales que tenía el agua.
Entonces se llegó a una situación tan dramática que primero hay una calidad del agua muy mala, producto de que al no estar el luchecillo no sujetaba los sedimentos y se resuspendieron, y por supuesto la población de estos cisnes de cuello negro bajó a cantidades de cerca de menos de 300 aves. Este año, ¿cierto? Entre abril aproximadamente llevamos a contar más de 20.000 aves, por lo tanto entre el 2004 y el 2020 se ha ido recuperando. El impacto que generó la contaminación de la planta de celulosa fue tan grande que hubo una gran cantidad de movilización ciudadana encabezada por Acción por los Cisnes principalmente, la academia, presiones de todo tipo, de tal forma que se pudiera determinar quién había sido el causante. Finalmente, en 2013, la justicia chilena determinó que la planta de celulosa sí había sido la culpable y por lo tanto tuvo que pagar hasta el día de hoy, durante 5 años, una millonaria multa con distintos ámbitos para poder recomponer no solo el daño ambiental, sino también el daño a las comunidades, como por ejemplo turoperadores. Entonces, para resumir, los principales efectos que tiene, o daños que afectan al santuario son de efecto antrópico principalmente, y hay otros, como el cambio climático, el cual, por supuesto, no nos podemos escapar, no sabemos qué escala va a tener, especialmente un país donde Chile, que llueve tanto. Y solamente algo muy curioso, ¿eh? En el caso del santuario, su origen fue un terremoto, un movimiento de placas. Por lo tanto, Chile, que es un país tan sísmico como México, como Perú, no sabemos qué efecto podría tener en este sitio Ramsar si ocurre un terremoto de esas magnitudes, no sabemos si el santuario vuelve a crecer o baja. Ahí en esa fotografía que ustedes están viendo fue lo que yo les señalaba. Esa es una balsa flotante con una trampa en el interior para determinar y confirmar que el bisón efectivamente nada y ataca a las colonias de aves que están en los pajonales. Entonces, amenaza antrópica más amenaza natural, más cambio climático, nos hace la chamba, el trabajo, la pega bastante dura. Y ahí la principal herramienta es la coordinación, no solo entre CONAF, sino entre otros servicios públicos como el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales, o con la academia, por ejemplo, con el Centro Humedales Río Cruces de Valdivia, o la Asociación Comunidad Humedal, que es la que representa 67 organizaciones, entre ellas las comunidades mapuches, juntas de vecinos, localidades, para ver de qué forma podemos controlar lo que se pueda controlar, mitigar lo que se pueda mitigar e investigar lo que se pueda enfrentar. No nombré el lobo marino, que lo voy a nombrar después. Gracias. Muchas gracias, Mario. Sí, como vemos, todo está ligado, ¿no? Y luego los factores antrópicos solo hacen que se incremente las ya amenazas presentes por el cambio climático, que aunque era una pregunta más adelante, de forma natural sale porque está ahí y todos los días nos lo recuerda. Pasaría entonces con Mariana, por favor. Igual, si pudieras compartirnos estas amenazas naturales, también antrópicas, y lado a la siguiente pregunta, que era cuál ha sido el mayor desastre ambiental, si hubiera, quizá en esta laguna no lo ha habido, y cómo que han aprendido de esto, ¿no? Así como bien rescataba a Mario la coordinación interinstitucional, que es fundamental, es una lección aprendida, si pudieras compartirnos también alguna que hayan tenido en Uruguay. Sí, cómo no. Laguna Garzón es un área relativamente nueva, ingresó en el 2014 al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y uno de los factores de ingreso es el tema de la construcción del puente, que lo que genera es un flujo de circulación mucho más amplio que el que existía anteriormente. Antes se cruzaba en una balsa, eso que tenía un horario establecido en el día de 8 horas, o sea, desde las 10 a las 18, de las 10 de la mañana a las 18 de la tarde se podía cruzar, y ahora este puente genera que el flujo sea mucho mayor. A su vez, tenemos la urbanización, que era lo que les hablaba anteriormente, que están proyectadas para la zona y sobre todo encima de lo que son los ambientes de mayor prioridad para la conservación. Entonces, esa es una de las principales amenazas presentes en el área, que es lograr compatibilizar lo que es la urbanización con la conservación. Esto lo que hace es generar, los ambientes están en un muy buen estado de conservación, y al estar fraccionados en predios, genera una alta fragmentación
que hay muchas de esas actividades no se va a poder, o sea, todavía no se proyectan sus consecuencias, pero sabemos que va a afectar claramente. Después, como les decía, a la laguna estar conectada con el mar, esa apertura de barra se hace tanto de manera natural como artificial. Existe una población de pescadores, una comunidad de pescadores que vive muy pegado a las costas de la laguna, y eso hace que cuando las lluvias son muy intensas, sufran de inundación. Eso lo que obliga es a tener que hacer una apertura artificial de la barra. A su vez también se inundan lo que son los campos, ¿no? O sea, el área tiene tanto una zona costera como tiene zonas de uso agrícola, sobre todo ganadero más que nada, y al inundarse, parte de esos propietarios pierden, ¿no?, superficie bajo agua. Entonces ahí se hace una apertura artificial con máquina que claramente genera un impacto. Se está estudiando un poco sobre eso y la idea es poder generar en un momento cercano un protocolo de apertura, porque ahora hay como los criterios que se identifican para su apertura es el tema del riesgo de inundación de los pescadores, y que estén las condiciones climáticas para favorecerlo más que nada, la entrada de agua salada para que ingrese el pescado. Porque lo que está pasando actualmente es que la laguna está perdiendo mucha riqueza en especies de peces, que lo que hace es que a su vez las especies de aves disminuyan un montón, porque también hay, por lo que se cree, falta de alimento, pero son muchas cosas que están en estudio. Tenemos también todo lo que es una laguna con con fuerte influencia de los vientos, entonces hace que actualmente se esté practicando un deporte a vela que se llama el kitesurf, que como comentaba Mario, así como las líneas, ¿no?, de alta tensión afectan a las aves, bueno, estas grandes velas que circundan en la laguna afectan de manera importante lo que son la presencia de aves. Como yo comentaba, existen poblaciones de aves migratorias que usan esos espacios tanto como de descanso, de alimentación, como de reproducción, y actualmente están en descenso. O sea, tenemos censos de 700 flamencos en lo que se llama el brazo de la laguna, y actualmente en esa zona no se logra ver ningún flamenco. Sí podemos ver como de la laguna hacia adentro, pero lo máximo que hemos logrado contabilizar son 50. Como ven, la mayoría de los desastres que existen, que se están asociados a Laguna Garzón, son más que nada antrópicos, y está fuertemente asociado al flujo de personas presentes. Es un área muy nueva, y entonces se está regulando muchas cosas, pero hay mucho por trabajar. Otra de las cuestiones es que en Uruguay no se puede circular por todo lo que tiene que ver con la faja de defensa de costa, llamamos nosotros, todo lo que tiene que ver con los médanos, dunas, que están asociados al mar, no se puede circular, y hay una fuerte circulación en esa zona para tanto como uso recreativo o para practicar el deporte que comentaba anteriormente, y eso está deteriorando bastante lo que es el sistema costero, y a su vez las zonas circulan por zona de nidificación, entonces eso también hace que no todo lo que son huevos, nidos, y los adultos de las especies de aves se vean alterados por estas intervenciones. Como también, tanto como en Chile, en Laguna Garzón hay una fuerte presencia del cisne de cuello negro, que también se ve diezmado. Estamos como en bajas poblaciones, sobre todo en verano es cuando más se ven, pero hay muy poco comparado con los registros anteriores. Todas estas amenazas, en realidad, la idea es, a través del plan de manejo que se crea en el área después de ingresada, que todavía en Uruguay, en Laguna Garzón, no se tiene terminado, sí se está en proceso de elaboración ese plan de manejo, es poder de a poco y empezar a mitigar todo lo que son estas amenazas que afectan directamente todos los valores de conservación que existen en el área. Como hablábamos, tanto la vegetación, el bosque del matorral por la urbanización, el espejo de agua por la conexión con el mar y esa apertura artificial que muchas veces condiciona
de manera importante la presencia de especies de peces. Y bueno, todo lo que tiene que ver con esas actividades deportivas que afectan altamente lo que es la diversidad de aves. Esas son como las grandes amenazas. En realidad, desastres naturales así de gran tamaño y escala, por suerte no hemos tenido en esta laguna. Sí podemos asociar alguna mortandad de peces que se han registrado, pero eso muchas veces es como es un área que tiene influencia marina, a veces ingresa mucha agua salada, hay peces que están más adaptados al agua dulce porque están más hacia lo que son los arroyos y los cursos de agua dulces, y bueno, ahí se generan, pero son más que nada, nada como de escala muy amplia como para mencionarlo acá, digamos. Muchísimas gracias, Mariana. Y sí, esto cómo nos recuerda, ¿no? Que los factores antropogénicos o presiones antrópicas siempre en territorio están mucho más presentes quizá que otro tipo de amenazas, ¿no? Entonces, me gustaría pasarle la palabra ahora a Daniel, que nos platique. Y sí, hay varias que han comentado, ¿no? Todos los incendios, las que tienen que ver con las quemas, con la expansión de la frontera agrícola, con la expansión del desarrollo y de la infraestructura. Otro tema sensible, ¿no? Que es el turismo, cómo lidiar con el turismo, permitiéndolo, pero también cuidando la naturaleza. Entonces, es todo un reto. Daniel, si nos quisieras platicar sobre, particularmente en Siancán, creo que por ahí sí podrían contarnos del mayor desastre ambiental, que quizá el desastre ambiental viene acompañado, en realidad, de otros factores antropogénicos, y qué han aprendido y cómo han salido adelante. Sí, así es. Voy a platicar un poco sobre, bueno, las amenazas naturales que hemos tenido, pues en esas fechas serían los huracanes, que hace poco pasó una tormenta tropical que el impacto pues no fue muy fuerte, pero sí dañó parte de lo que son las dunas costeras y causó daños en las partes donde está la anidación de la tortuga marina. Y, y otra de las amenazas que tenemos son antrópicos. Aquí vimos en la imagen, al primero que pasó, una de las comunidades que se encuentra dentro del polígono de la reserva es conocido como Punta Allen. Por un desarrollo desordenado, pues ha estado invadiendo parte del polígono del complejo Siancán, que es parte de lo que son humedales, lo que es manglar. Y también en la siguiente imagen, pues vemos una de las islas más bonitas que tenemos dentro del complejo. Esta isla es conocido como Cayo Culebras. Si logran ver, es impresionante la imagen. En la siguiente imagen. Y también en Siancán, uno de los ecosistemas muy importantes es las partes conocidas como petenes, que son únicas en el complejo Siancán. Y eso ha también tenido reconocimientos como Patrimonio Nacional de la Humanidad y como sitio Ramsar. Esas partes que se ven, son vegetaciones únicos del complejo Siancán. La siguiente imagen. Y aquí vemos más de cerca cómo se ve. Y esos petenes son conformados por vegetación como la palma taciste, el carrizal, el mangle botoncillo, entre otros. Y también vemos uno de los ecosistemas que es los mantos acuíferos, que es parte de lo que es el manto acuífero maya, aquí de la península. Y aquí vemos también una parte de los ecosistemas más de la parte costera. Vemos la parte de la laguna, que es conocido como Echem. Y la vegetación que es predominante de esa área es lo que es la palmas conocido como coco, chic, entre otras. Aquí vemos una imagen de las
los cuerpos de agua, de los ecosistemas que tenemos dentro del complejo Siancán, que está rodeado por un petén. Y esos ecosistemas que es un complejo lagunar, que son utilizados por especies acuáticos, donde migran hacia el norte. La otra imagen. Como el tiburón ballena, uno de los tiburones más grandes del mundo, que migran hacia el norte, hacia la isla Holbox, que es conocido como Holbox. Y en Siancán, pues vive lo que es el manatí, la especie del manatí, que en el complejo vive la población más grande en todo el estado. Y en la parte, lo que es la selva mediana, aquí vemos uno de los primates, que es el mono araña, uno de los árboles también representativos de la reserva, que es el árbol del chico zapote, que fue muy apreciado antiguamente, donde se extrae la resina del chicle. Y vemos acá un cardumen de peces migrando. Y parte de lo que es trabajo que hacemos de nosotros como guardaparques, aparte de supervisión y vigilancia, también hacemos trabajo de monitoreo. Aquí vemos en la imagen la foto de 2 jaguar devorándose una tortuga marina, que es una imagen captada en la parte costera. Y de las amenazas naturales que tenemos, aquí vemos un incendio de gran magnitud, impresionante la imagen, consumiéndose lo que son selvas medianas. Y dentro de esas selvas medianas alcanzan morir, bueno, mueren muchos animales de lo que la experiencia que tenemos en el campo combatiendo incendios. Hemos visto desde cocodrilos de pantano, tortugas terrestres, entre otras. Y aquí vemos otro también de las amenazas grandes que hemos tenido. Del año pasado es uno de los que consumió más de 3,000 hectáreas de vegetación, que es pegadita a una de las lagunas muy bonitas aquí dentro del complejo, y esos es los que causan, los que son amenazas antrópicas que tenemos. La gente inconsciente que entran ilegalmente a hacer cacería furtiva o pesca furtiva dentro del área. Y aquí vemos una de las especies de Siancán, que es el jabalí o pecarí, como se conoce, de labios blancos. Son los que causan los cazadores que entran. Aquí vemos en la imagen su medio de transporte, motociclistas, y armados, que hemos detectado en los recorridos que hacemos. Cartuchos percutidos por cazadores. La otra imagen. ¿Y cómo enfrentamos estos desastres? Nos capacitamos como guardaparques, aparte de vigilancia que hacemos en las casetas, nos capacitamos para atender esas amenazas que tenemos en el complejo Siancán. Y aquí vemos a compañeros haciendo trabajo de ataque directo o trabajo de liquidación. Se dan cuenta el tipo de suelo aquí son rocosas, es muy difícil combatir esos incendios. Y pues desde la pandemia del COVID también que hemos tenido, que ha afectado esta parte, pues nosotros participamos para cerrar esa entrada, que es un acceso de una zona de transición hacia un poblado conocido como Punta Allen, que es una zona donde entra mucho turismo, tanto nacional como extranjero y como local. Hemos puesto carteles para pedir el paso, que es nada más transite la gente local. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos. Qué poderosas imágenes. También hablan mucho por sí solas. Por último, le paso la palabra a Susi. Vamos un poquito apretados de tiempo, pero no importa. La verdad es que ha valido la pena escuchar y adaptarnos a las presiones antropogénicas, porque sí es un llamado de atención a todos, ¿no?
Susi, por favor, si nos puedes compartir tu experiencia y cómo viven estas amenazas naturales antropogénicas y si hay alguna mayor desastre ambiental que valiera la pena mencionar, qué lección aprendida o cómo han salido adelante. Gracias. Bueno, en el Santuario Histórico de Machu Picchu, las amenazas naturales reconocidas e identificadas que tenemos, pues se dan en 2 temporadas. En Cusco tenemos 2 temporadas marcadas, 2 estaciones, que las denominamos temporada de seca y la temporada de lluvias. En la temporada de lluvias tenemos una amenaza natural que son los deslizamientos de rocas, desborde de ríos o huaicos, ¿no? En donde se ven más afectados de repente o donde ocurren estas amenazas naturales son en vías de acceso, por ejemplo, a lo largo de la línea férrea, en caminos por donde transitan los turistas, se ha visto más ocurrencia de estas amenazas. También se ha visto la ocurrencia en lugares inaccesibles del santuario, pero no tiene una afectación grande, ¿no? Hacia el santuario. Y ¿cómo nos preparamos para esta temporada? Nosotros realizamos capacitaciones, tomamos capacitaciones acerca de la prevención y atención ante estas amenazas. El personal se capacita constantemente ante la atención ante estos eventos, ya que a veces se ven afectados turistas o población, ¿no?, que ha estado presente cuando ha ocurrido dicha amenaza natural. El personal está capacitado en rescate y atención, ¿no?, ante estos eventos. También nos organizamos en mesas de trabajo, ya que el Santuario Histórico no solo está presente CERNAM, sino está presente la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la Dirección Desconcentrada de Cultura. Entonces, nos organizamos entre instituciones y conformamos estas mesas de trabajo para una mejor atención ante este evento. Otra amenaza no natural, no se origina naturalmente, pero sí son los incendios forestales que tenemos acá con mayor recurrencia. Y antes de que ocurran estos eventos, realizamos actividades de prevención, ¿no? Como es organizar charlas, como pueden ver, a la población, charlas acerca de los incendios forestales, cómo atendemos los incendios forestales, con la población, con instituciones. Hacemos, por ejemplo, acá en esa foto pueden ver de que cómo atendemos nosotros un incendio forestal, que es una amenaza de gran magnitud para nosotros. Es que donde se origine un incendio forestal, los puestos de vigilancia más cercanos son los que atienden el incendio forestal, ¿no?, y evalúan la magnitud de este incidente y reportan, ¿no?, a jefatura para poder evaluar si el personal en su totalidad, al 100%, acude a este evento o puede ser controlado por el equipo de primera respuesta que ya está en el evento, ¿no? Nosotros trabajamos bajo un plan de atención ante estos eventos. Trabajamos también bajo un organigrama, ya que tuvimos experiencias en el año 1998, donde el incendio fue tan grande que llegó hasta la ciudadela de Machu Picchu, ¿no? Casi puso en riesgo a la población de Machu Picchu porque ya estaba muy cercano. Entonces, partimos desde esa experiencia, es que partimos a capacitarnos, a actualizar nuestras capacidades, a compartir también nuestras capacidades con otras áreas naturales protegidas, donde también se dan estos sucesos, ¿no?, de gran magnitud. Es así también que la pregunta nos dice, ¿estamos preparados? Sí estamos preparados ante estos eventos, ¿no? Con la experiencia de tantos años que tenemos en la atención en incendios forestales, atendemos efectivamente estos incidentes, ¿no? Otras de las amenazas también son las actividades antrópicas. La actividad antrópica por la presión de expandir, ¿no?, el área agrícola, invadir áreas y poder construir viviendas,
En esas actividades es donde la población realiza roce, corte y quema. Es ahí donde también se inician estas amenazas, ¿no? Como son los incendios forestales. También tenemos otras amenazas, la generación de residuos sólidos, ¿no? Por la actividad turística, la generación de residuos en la población y su correcto uso, para lo cual también tenemos un plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? El cual se está trabajando continuamente y actualizando en el santuario. ¿Qué ecosistemas son afectados de repente por la amenaza de los incendios forestales? Pues en su mayoría son pajonales, bosques secos, ¿no? Porque es ahí donde se origina, ¿no? Un ecosistema de 200 metros sobre el nivel del mar, donde hay población presente. Siempre se da el inicio ahí. Entonces, esos ecosistemas son afectados. Y tenemos la pérdida de fauna, no de mayor consideración, ya que creo que, bueno, según el registro, se han visto afectados en muchas ocasiones reptiles, mamíferos pequeños, ¿no? Posiblemente que no han podido escapar, ¿no? Del fuego. Tenemos registro de esas especies, ¿no? Que han sido afectadas por estas amenazas. Otra cosa que podría añadir a esto sería de que estamos siempre preparados, atentos, listos y con toda la convicción y con todas las ganas de seguir protegiendo pues, el santuario histórico de Machu Picchu. Gracias. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias a todos. En realidad, lo que iba a ser una pregunta enfocada a la pandemia y el cambio climático, creo que más bien vale la pena hacer una reflexión. Si de por sí existen todos estos retos, ¿no? Me imagino que con la pandemia encima, los efectos en diferentes escalas, no solamente en términos de salud, que no es menor, por supuesto. Sabemos que los guardaparques se han expuesto muchísimo a temas de salud por atención a las áreas protegidas, pero también están las presiones económicas, sociales encima, los cada vez mayores recortes presupuestales que todos los sistemas de áreas protegidas desafortunadamente estamos viviendo, y también estas novedades sin precedentes sobre cómo atender quizá nuevos protocolos de salud, nuevos protocolos de seguridad al visitante, en fin, un sinfín de temas que quizá en el día a día es una carga todavía mucho más grande hacer este rol de ayuda humanitaria que quizá ahora varios guardaparques están tomando también este rol. Entonces, pues todo el respeto a su trabajo, todo el labor y todo el agradecimiento. Me gustaría hacer la última pregunta, antes de pasar a algunas del público, es si nos pueden contar cómo perciben la figura del guardaparque en su país. Sabemos que es muy distinto según la legislación de cada país el término de guardaparque. Por ejemplo, en México no existe como tal la figura del guardaparque, y quizá en otros países lo que algunos conocemos como guardaparque quizás son guardarrecursos, como es el caso de Guatemala, o guardavidas, o guardabosques. En fin, viendo que tienen perfiles distintos, pero sin embargo todos tienen estos ojos de territorio, quizá Juan Carlos, Susi, Daniel nos pueden platicar sobre la parte del territorio, y aprovechando que Mariana y Mario son parte y presiden asociaciones de guardaparque, si nos pueden compartir de manera muy breve cómo se ve esta figura en su país. Entonces empezamos con Juan Carlos, por favor. Mónica, gracias. Bueno, en Colombia efectivamente la figura de guardaparque existe, así nos conocen al grupo de personas que trabajamos, tanto funcionarios públicos como contratistas del Estado y de diferentes fuentes de cooperación, que trabajamos especialmente en las áreas del sistema de parques nacionales naturales. Para esto es importante mirar un poco cómo es el contexto. Colombia en el 94 suscribió el Convenio de Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de ese año, del 94, y formuló la Política Nacional de Biodiversidad. Al formular esa política nacional, adquirió el compromiso de conformar y consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que mencionábamos al comienzo de la conversación. Hoy tenemos un poco más de 1.300 áreas protegidas de distintas figuras públicas, figuras privadas,
y en distintas escalas, del orden nacional, del orden regional y del orden local. Dentro de las 6 figuras públicas, Parques Nacionales Naturales como entidad está encargada de la administración de las 62 áreas protegidas del orden nacional, no las únicas, y a este grupo de personas que trabajamos en Parques Nacionales Naturales de Colombia, nos conocen, los llamamos como guardaparques. Sí, es el grupo de guardaparques. Nosotros estamos encargados de 3 grandes cosas desde Parques Nacionales Naturales, es decir, los guardaparques nos encargamos de 3 grandes tareas. La primera, administrar las áreas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales, las áreas protegidas que están vinculadas al sistema de parques. Lo segundo es que nosotros estamos encargados de contribuir a toda la conformación y la consolidación del SINAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y nuestra tercera función como guardaparques es la de coordinar e implementar todas las políticas, los planes, los programas, la normativa y los procedimientos relacionados con el Sistema Nacional de Áreas. Eso nos ha permitido a nosotros, como Parque Chingaza, si, no sé, Christopher, si tienes la imagen que te compartí ahorita en el WhatsApp, nos ha permitido en esta labor de guardaparques ir pasando, en el caso del Parque Nacional Natural Chingaza, ven ustedes ahí en la imagen, este parque antes de su declaratoria era una zona minera, era una zona de explotación minera. Lo que ustedes ven ahí es el vestigio de una explotación de caliza para la elaboración de cemento. Y en los un poco más de 40 años, cuando ya se declara esta área protegida como parque y se prohíben este tipo de actividades, miren ustedes a lo que hemos venido llegando. A una biodiversidad con ese número de especies que les mencionábamos. El oso es una de nuestras especies emblemáticas, una conservación hídrica importante y una recuperación de ecosistemas que hemos venido trabajando con un tiempo largo a través de procesos de restauración ecológica, pero que no se podrían hacer si no tenemos la colaboración de la población que vive alrededor de las áreas protegidas. En este momento tenemos el enorme orgullo de poder decirle al mundo entero que acabamos de quedar clasificados en el estándar de lista verde, bajo unos criterios que cumplimos en materia de buena gobernanza, de manejo efectivo, de diseño y de planeación de manejo, y con unos resultados de conservación sobre los cuales pudimos mostrar un poco más de 50 indicadores, que es lo que nos exige el estándar de lista verde de la UICN. Tenemos una zona Ramsar dentro del parque, es una zona Ramsar que tiene un poco más de 4.000 hectáreas, que tiene un complejo de más de 22 lagunas. Tenemos el orgullo de decir que por los estudios que se han realizado, el Parque Chingaza tiene el agua de mayor calidad en el país. Y bueno, también hacemos parte de una zona AICA con más de nuestras 500 especies de aves, es decir, un poco más de una cuarta parte de las aves que tiene todo el país. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Le paso la palabra a Susi, por favor, sobre la visión que se tiene en Perú de la figura del guardaparque. Bueno, aquí en Perú la figura percibida es el término, pues, guardaparque, ¿no? Somos 77 áreas naturales protegidas, más de 600 guardaparques conservando estas áreas naturales protegidas a nivel nacional. Y tenemos esa figura, ¿no?, de guardaparque, pero también partiendo desde la experiencia, ya que trabajamos con población en los sectores que existen acá en el santuario, antes de la creación del santuario, trabajamos con población, realizando diversas campañas, ¿no?, de limpieza, reforestación, ¿no?, percibiendo ellos su concepto, qué concepto tienen de nosotros o cómo es nuestra figura ante ellos. Pues muchos de ellos nos reconocen como aquellas personas que cuidan, protegen los bosques, los animales, áreas, en muchos casos, ¿no? Tenemos esa figura, pero a nivel nacional somos guardaparques, ¿no?, que protegemos a las 77 áreas naturales protegidas a nivel nacional. Muchísimas gracias, Susi. Daniel, si nos puedes compartir, ¿cómo lo vives tú en el día a día esta percepción del guardaparque? Pues creo que depende también de en qué área está trabajando uno o el área que le toca trabajar. Pues nosotros como guardaparques
depende de todas las actividades que hemos hecho. Mucha gente nos felicita de todos los problemáticas que enfrentamos y todo, pero también hay unos que de algunas personas que recibimos amenazas por hacer cumplir las reglas del programa de manejo del complejo donde estamos trabajando. Y pues hay gente que como visitantes o turistas que vienen de otros países nos felicitan. ¿Sabes qué? Pues felicidades del trabajo que han desempeñado. Mira, si no fuera por ustedes, esto ya no existiera, ¿no? Entonces, eso también nos alegan tanto para seguir adelante, preparándonos para, digamos, una figura bien vista también y protegiendo todos los ecosistemas de la reserva, porque trabajamos con comunidades como brigadas y todos que nos apoyan a la supervisión y vigilancia. Entonces, pues, ese es mi punto de vista de cómo percibe un guardaparque aquí por el complejo Siancán donde estamos. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos tu visión del día a día de cómo se percibe el guardaparque. Le paso la palabra a Mariana, por favor. Bueno, como bien decían, ¿no? Mis compañeros y compañeras, es un rol bastante difícil. Tenés tareas en las que la gente eso te recibe con mucho cariño y valora mucho lo que haces, y tenés momentos en los que al estar en el lugar de fiscalización y contralor, las personas te perciben como un agente represor, o no, que genera conflictos a la hora de la resolución de problemas en cuanto a la ejecución de las acciones que tenemos que hacer. En Uruguay, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es muy nuevo, tiene apenas 10 años. Dentro de eso, Uruguay tiene 17 áreas protegidas que no llegan a ser el 1% del territorio dedicado a la conservación, exclusivamente de áreas protegidas, ¿no? Entonces, es un rol muy nuevo, es un rol en el que las personas todavía no identifican, o sea, recién ahora se está empezando a tener un poco más de noción de lo que hace un guardaparque, de que es una profesión, de que se puede estudiar en Uruguay para hacer guardaparque. Que eso es relativamente nuevo, entonces es un trabajo en el que día a día tenés que estar sensibilizando, concientizando, trabajando con la gente de la importancia también de los lugares en los que está. Como decía, o sea, el guardaparque acá está asociado a territorios donde las personas viven, habitan, y bueno, hay que lograr ¿no? poder compatibilizar todas las actividades presentes, y entonces dentro de eso también pasa que, como decían, los guardaparques, por ejemplo en Uruguay, tienen distintos tipos de contrataciones, algunos son contratados por las intendencias, otros por el propio ministerio, y a su vez algunos prestan servicios. Entonces esa variabilidad en el tipo de contratación también hace que sea muy difícil nuclearse, ¿no? dentro de una figura sindical que pueda, ¿no? también hacer valer los derechos, porque como hablamos, al ser una actividad, una tarea en Uruguay tan nueva, hay cuestiones que todavía no están equilibradas, tanto lo que tiene que ver la carga horaria como el sueldo, o sea, hay muchas cuestiones que se tienen que seguir trabajando. O sea, las personas que nos dedicamos a esto muchas veces es por vocación, y logramos trabajar de la forma que trabajamos porque lo hacemos de corazón, y eso genera un plus a la hora de, ¿no? del trabajo en campo que tenga resultados positivos. Pero también lo que estamos tratando de ver y de lograr es que ese trabajo sea reconocido y tenga, ¿no? como un reconocimiento a nivel país de la importancia que tenemos los guardaparques en territorio, de la importancia de que estemos en los lugares de conservación y trabajando tanto con la gente como con la fauna, ¿no? con el territorio en sí y todo lo que lo compone. Y bueno, es un trabajo súper difícil, diario, y que requiere mucho también de la colectividad, ¿no? Tanto a nivel país, como a nivel regional, como a nivel internacional. Como comentaba Mario hoy, junto con Chile, Costa Rica, algunas asociaciones de Brasil, Argentina, estamos logrando generar una federación latinoamericana.
para poder también empezar a nivel de pares, ¿no? Tener estos espacios también, ¿no? En 2018 se logró hacer como el primer encuentro de guardaparques latinoamericanos organizados por los propios guardaparques. Fue una actividad como súper enriquecedora en el hecho de ver a otras personas que viven en otros lugares y que las problemáticas son las mismas, y bueno, tratar de empezar de a poco a buscar soluciones y ver de qué manera poder seguir trabajando para que nuestro rol se identifique de la forma que nos gustaría que se identifique, que se valore de la forma que nos gustaría que se valore, y todo eso es un trabajo arduo, que como todos decían, o sea, tiene momentos hermosos donde compartís con la gente y haces un montón de actividades que fortalecen, y en momentos, bueno, te ponen en lugares en los que es más difícil porque vos estás haciendo aplicar la ley y eso genera también siempre una rigidez, pero siempre tratar de entender que es el lugar de la construcción de una ciudadanía más consciente del entorno, de las realidades, y de que la importancia es poder convivir con el entorno y para poder mantener la vida, ¿no? En donde estamos. Muchísimas gracias, Mariana. Le pasaré la palabra a Mario y posteriormente retomará a mi compañero Christopher, si nos aguantan otros 15 minutitos máximo, para un par de preguntitas del público. Entonces, Mario, adelante. Gracias. Bueno, me sumo mucho a lo que han dicho nuestros compañeros y compañeras en este seminario a distancia, y en el caso de Chile me atrevería a decir que la figura de las y los guardaparques es percibida y recibida con mucho cariño. Tanto es así que en nuestro país tenemos todos los 30 de septiembre el Día Nacional del Las y los Guardaparques. De hecho, hace pocos días la celebramos. ¿Por qué tanto cariño? Bueno, primero es un personaje que está en todo el territorio del país, en la cordillera, en el desierto, en las nieves de la Patagonia chilena, allá en Rapa Nui, en fin. Por lo tanto, acompañando a los visitantes, colaborando cuando hay alguna emergencia, cuando se pierde, orientando, y en muchas partes también siendo el representante del Estado, donde nos llegan otros componentes del Estado, y participando de las comunidades, viviendo con sus familias, y como yo lo señalé al principio, un 21% del territorio están presentes los guardaparques. Y esta presencia tan masiva es porque se multiplican mucho los guardaparques para hacer sus tareas. Somos una dotación muy baja en el país, del Estado somos cerca de 400 y fracción guardaparques, una cantidad absolutamente insuficiente para un territorio tan grande. Por supuesto, merecen también todo nuestro respeto los colegas de las áreas protegidas privadas que existen en el país, como Parque Urbano del Bosque, como Huilo Huilo, en fin. Pero es una figura que también colabora con el monitoreo de la biodiversidad y también colabora con procesos sociales que ocurren dentro de los territorios, como esta vinculación con las comunidades. Es un puente muchas veces entre el Estado y comunidades aledañas, sean indígenas o no. El guardaparque también es percibido como un agente que sabe mucho. Hay colegas nuestros que tienen mucha experticia en algunos temas, monitoreo de aves, por ejemplo. Mis colegas que están monitoreando ahí el santuario llevan 40 años y tienen un ojo clínico. Yo diría que le ganan a muchos doctores sin ánimo de polemizar. Entonces, el guardaparque es casi un superhéroe de la conservación que está en las áreas protegidas. De hecho, sin guardaparque no hay conservación. Pero me sumo a lo que dice Mariana. Uno esperaría que esa camiseta puesta que tienen las y los guardaparques, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en el Caribe, también venga de la mano, ojalá, de mejoras salariales. Sabemos que un alto porcentaje de los guardaparques de Latinoamérica tienen sueldos bajos y muchas veces tampoco se cuenta con carrera funcionaria. Y debería ser al revés. Los estados que están presentes en Latinoamérica y en el Caribe deberían, incluyendo mi país, tender la mano y ojalá valorar el recurso humano que está presente en las áreas protegidas, en las buenas y en las malas. Acá en el caso de Chile, las áreas protegidas no se han cerrado. La primera línea de la conservación ha sido porque están los guardaparques haciendo monitoreos, cuidando la infraestructura, viendo cómo ocurren los fenómenos naturales y también colaborando con las comunidades en la medida de lo posible. No obstante, que no se atiende público, que no se reciben turistas, los procesos que ocurren dentro de las áreas protegidas se siguen cuidando. Por lo tanto, para cerrar, ¿cierto? Es una figura que se percibe con mucho cariño, pero también uno esperaría que ese cariño el Estado lo devuelva un poco con ciertas mejoras que deberían ocurrir. Gracias, Mario.
pasamos a ya casi la última parte antes de cerrar. Ahí les pido sí, dejamos compartir pantalla y más bien dejamos las pantallas de todos los panelistas. Por favor, Román. Y bueno, pasamos ya a la última parte, entonces la parte de preguntas y respuestas. Nos falta un panelista, creo. Preguntas y respuestas, muy breve porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Preguntas y comentarios, tenemos varios comentarios. Yo nada más antes de comenzar esta parte quiero mencionar algo que me parece, me quedo más bien con dos frases que dijeron ahorita Mariana y Mario, que fue un guardaparque, y eso es algo que nos queda, yo creo que a todos los países en Latinoamérica, un guardaparque es visto como alguien que sabe mucho, un superhéroe de la conservación. Yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí, que cuando estábamos no trabajando en áreas protegidas, veíamos a los guardaparques, a las áreas protegidas como yo quiero estar ahí. Lo logramos, acá estamos y lo estamos compartiendo. Felicidades, chicos, hoy por acompañarnos y por compartirnos esto tan interesante. Y también recordarles que todo esto es parte de Red Parques. Estamos hablando de 19 países, 58 subregiones, más de 20 millones de kilómetros cuadrados de territorio protegido. Estamos hablando del más de 35% de los países megadiversos en el mundo están en Red Parques. Y esto pues se ve reflejado en las personas que nos acompañaron hoy. Nada más, de manera muy breve, voy a mencionar algunos comentarios. La verdad es que fueron muchísimos. Teníamos gente acompañándonos en Zoom. Teníamos gente acompañándonos en Facebook Live, en la página de la CONANT, en la página de Red Parques. Entonces teníamos un montón de público. Algunos se ve que trajeron porra. En México le llamamos apoyo moral. Tenemos, por ejemplo, saludos de Juliana Irata, Juan Carlos López de Colombia, Juliana es de Brasil, Sus Ac desde Siancán, Edimer Hernández desde el Parque Nacional Natural Chingaza, José Dávila, Pepe Dávila desde el área protegida Distrito de Riego 004, Miguel Ángel Crispín desde Iztapopo, saludos de la Fray de Escana, Salvador Hermida desde Veracruz, Vázquez de García desde El Salvador, Omar Ortiz de Siancán, Vázquez, Juan Carlos López Pérez de Chingaza, Monia Laura de Brasil, César Altamirano de Bolivia, gente de Machu Picchu, de Isla Troncoso, saludos a Mario, le mandan saludos, Brian Reyes de Chapingo, Celso Alvarado desde Costa Rica, saludos a Mario, Jacqueline Morales saluda a todos desde Honduras, María Noel Merentiel, saludos a Mariana, Jun Pat, saludos a Daniel, saludo para todos del Sistema Recifal Lobos Tuxpan, en Veracruz, Julián Cerrato de Guatemala, Ricardo Cid desde Perú, Ángela García, nos mencionan, por ejemplo, ella nos dice que se aprende mucho en este tipo de reuniones y además, y eso es yo creo que algo que se nos queda a todos, se valora aún más el trabajo que realizamos en nuestras áreas, que cuidamos y protegemos. Nos manda saludos a todos desde la isla Robinson Crusoe, en Chile. Yariela Marte, desde República Dominicana. Estamos hablando una muestra de algunos de los países de Red Parques. Hay también algunas preguntas, chicos. Mariana, Mario, Susi y Juan Carlos, que por el tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, a lo mejor lo más conveniente va a ser que las respondan directo del Facebook. Las voy a mencionar nada más para que sepan cuáles son y yo les pediría que fueran directo al Facebook. Pregunta José Dávila, le pregunta a Mario, que si en tu sitio Ramsar, Mario, ¿qué tipo de financiamiento tiene o de dónde provienen los recursos económicos para administrarlo y cuántas personas trabajan ahí? Esto lo pregunta Pepe Dávila desde el Facebook. Michael Rodríguez también le pregunta a Mario, Michael es de Costa Rica, y le pregunta que si ha utilizado dispositivos en los cables, que eso es bien interesante, dispositivos en los cables para disminuir el riesgo de colisión de las aves. Y si existen
bueno, comenta él que existen resultados muy positivos en varios países que los han usado. También pregunta Hans Waika Quispe. Él pregunta qué herramientas de manejo se están utilizando en sus áreas naturales protegidas. Y pregunta Jeremías Campos Rial, ¿cómo es el procedimiento para nombrar un parque nacional en sus países? Y que si hay áreas naturales protegidas, áreas protegidas que no pertenezcan a la jurisdicción nacional. Son algunas de las preguntas. Ahí les pediría muy atentamente, muchachos, que si pueden ir directamente al Facebook para atenderlas, interesantes todas, y que sin duda nos van a ayudar mucho a compartir, insisto, esta visión de guardaparques que tenemos en los 19 países, 20 millones de kilómetros cuadrados. No estamos hablando de cosas insignificantes, estamos hablando de más del 35% de los países megadiversos del mundo están aquí. Y hoy, algo que quiero antes de cerrar, así como lo están haciendo, Red Parques nos brinda ese foro, nos brinda la capacidad de hablarle a Mariana y que nos cuente cómo es que se gradúan de guardaparque en Uruguay, preguntarle a Mario este tema tan interesante de los bisones introducidos, los derrumbes en Perú, ¿no? O el sitio Ramsar que tienen en Colombia, o a quien quieran que sea parte de Red Parques. Gracias, felicidades, y te cedo el micrófono para el cierre, Moni. Muchísimas gracias, Christopher, a todos los que mencionaron, de que nos acompañan. Qué gusto, y siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando, y habrá otros espacios. Y sí, la verdad es que yo me quedo, y estoy segura que todo el equipo de CONAMP, el Comisionado Nacional, muy emocionados con este primer encuentro. Les platico, ya teníamos un tiempo y conversaciones previas también con coordinaciones regionales de la Red Parques previas, ¿no? Que ahora nos toca a nosotros, posteriormente le tocará a alguien más. Este reto que ha sido bajar Red Parques a otros niveles, ¿no? Y de verdad es una intención que se procura, que se busca, y que en medida de las posibilidades queremos favorecer estos diálogos con guardaparques para aprender unos de otros. A mí me quedo, bueno, con muchísimas lecciones que veo de este seminario, de atenciones a retos muy puntuales, y me da mucho gusto que el público general también esté acompañándonos a ver lo que ustedes enfrentan todos los días para que se siga respetando y apoyando esta figura del guardaparque en estos tiempos tan complicados como humanidad que nos estamos exponiendo. Las áreas protegidas y conservadas también, solo un anuncio, no solo queremos áreas protegidas con jurisdicción nacional, hay muchísimas formas de hacer conservación en territorio, hay áreas privadas, hay áreas estatales o municipales, áreas locales, hay áreas voluntarias en México, todas estas otras figuras que posiblemente un día se llamen otras medidas efectivas de conservación en nuestras legislaciones, que todavía no estamos ahí, pero hay muchas otras formas de conservar más allá de los sistemas nacionales de áreas protegidas. Entonces es una invitación a todos que se pongan creativos a buscar cómo favorecer estos espacios. Y bueno, quiero agradecer a muchísimas personas, y no agradezco yo, agradecemos toda la Coordinación Regional de Red Parques, pues principalmente a los sistemas que nos acompañan el día de hoy, al CONAF de Chile, al SNAP de Uruguay, a Parques Nacionales Naturales de Colombia, de Colombia, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y al CERNAMP en Perú. De verdad, muchas gracias a sus instituciones por acompañarnos. Yo quiero agradecer personalmente a todo el equipo que apoyó que esto fuera posible, al equipo de sistemas, Román y compañía, gracias por estar ahí, y también a todo el equipo de Arrecifes de Veracruz, que están ahí atrás de las cámaras apoyándonos a que esto sea posible. También me gustaría una forma, bueno, obviamente a los organizadores de la celebración de áreas protegidas, que de verdad tienen todo nuestro respeto, Ana Julia, Teo y compañía, por hacer este gran esfuerzo voluntario para lograr tanto, coincidir a tanta gente en reconocer a nuestras áreas protegidas y a la gente que la trabaja todos los días. Un reconocimiento a todas las y los guardaparques o similares a sus, como le llamen en sus países, también incluyendo a monitores comunitarios, toda la gente que trabaja en territorio. Y un breve anuncio, mañana también habrá otro evento
que quizá algunos ya conocen, con varios actores adicionales de Red Parques, confederaciones de guardaparques, asociaciones, WWF, UICN, que estaremos en la tarde, a las 5 de la tarde Ciudad de México, en la noche, creo que 7 de la noche Montevideo, Uruguay. Se presentarán los resultados de este informe que se hizo del guardaparque a nivel internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe de una forma más amigable. Y bueno, estará casi que dirigido por guardaparques también. Entonces los invito a que mañana se sumen también a ese súper evento que estamos organizando. Y sin más, les agradezco, les deseo un excelente día y sigamos festejando a las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Cualquier duda, ahí está la página web, redparques.com, y pueden entrar a ver también, curiosear material que tenemos interesante. Muchas gracias.